Buenas, ¿cómo están? Bueno, continuamos con esto de las clases grabadas para el seminario, subjetividades juveniles. Para el encuentro de hoy está sugerida la lectura de texto de Mariana Chávez, Juventud negada y negativizada. Y bueno, la idea era poder, después del el recorrido histórico para conceptualizar y contextualizar la juventud que hicimos en el encuentro pasado, poder retomar en la cuestión de, bueno, cómo se construye la juventud como categoría. Para eso, bueno, señalamos el texto de Mariana Chávez para poder pensar acerca de las representaciones sociales acerca de la juventud y seguir como indagando y reflexionando acerca de cuáles son las formaciones y prácticas discursivas que se encuentran por detrás de los modos en los que miramos, en los que pensamos, en los que decimos a la juventud, a las personas jóvenes, a las juventudes. Así que bueno, arrancamos con eso, con algunas ideas así que ya han ido quedando trabajadas. Nosotros hemos como hablado bueno, de juventudes, adolescencias. Hemos tomado también, ¿no?, categorías conceptuales como, no sé, la de modernidad. Se discutió acerca de la posmodernidad, cuestiones de ese tipo. Y como primera idea para el encuentro de hoy quería como remarcar esta cuestión que me parece bien importante, que si bien creo que la hemos mencionado en algún momento, creo que está bueno poder jerarquizarla, que es esta idea de pensar el lugar que ocupan las categorías omnicomprensivas, ¿no? Esto de las categorías englobantes, ¿no? Aquellas que pretenden dar cuenta de objetos enormes, ¿no? El caso de juventud es una de ellas, y creo que hoy lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir como desarmando lo más posible, pero vamos a usar esta metáfora tomada de lo que es el pensamiento y el trabajo de Deleuze y Guattari, ¿no? Esto de los aparatos de captura. Nos referimos a aparatos de captura para dar cuenta de este tipo de categorías tan amplias y con una pretensión tan omnicomprensiva que en su interior resuenan sentidos muy heterogéneos, pero que pueden pasar por ser lo mismo. Es como esto que pasa cuando hablamos de modernidad, ¿no? Como si la modernidad fuera obvio que es una cosa que todos cuando decimos modernidad pensamos lo mismo, entendemos lo mismo, y no fuera como un conjunto múltiple, ¿no?, de sentidos y de experiencias. Para pensar la juventud creo que es fundamental esto, en la medida en que entendemos que en lo fino, en el pliegue, en lo sutil, es donde vamos a encontrar la riqueza de la comprensión. Entonces, bueno, era como la primera idea, que en la medida que vayamos avanzando y viendo algunas de las ideas que trae Mariana Chávez, hay como una definición de juventud que me parece muy interesante. Es cuando esto empieza a jugar más, ¿no? Esto de no quedarnos con las categorías omnicomprensivas, ¿no? Estas que son como envolventes. Bueno, tendencias, ¿no? Tendencias epistémicas, formas de pensar, formas de decir, formas de representarse a las juventudes. Ese es el tema sobre el que va a girar esta conversación. Tanto el texto de Mariana Chávez como otro que yo les dejé colgado, que es un texto de Ulloa Brenes, que habla de las tendencias epistémicas a partir de las cuales ha sido pensada la juventud desde una mirada Foucaultiana, lo que van a hacer, aclaro ya como de una para que no haya confusiones, no es hablar de la juventud, como si la juventud fuera tal o cual cosa, sino que lo que van a hacer es como un recorrido con bastante rigor acerca de los diferentes modos en los que la juventud ha sido dicha, ¿no? Primero vamos a hacer un pequeño repaso por esto de los códigos ordenadores, ¿no? Como los recursos culturales que permiten clasificar dentro de un discurso científico ciertos aspectos de la realidad. Y pensar cómo esto se pone en juego a la hora de generar esto, ¿no? Tendencias epistémicas, formas en las cuales el conocimiento ha dicho acerca de la juventud. Tomando el texto de Ulloa Brenes, vamos a trabajar sobre 4, ¿no? Hay como 4 tendencias que plantea el autor, que en el último siglo la academia ha diferenciado para referirse a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son mucho más que esto, ni siquiera son esto, pero encontramos en el discurso académico como una cierta homogeneidad en que estas 4 formas aparecen y muchas veces el discurso académico es el que produce realidad.
En ese sentido vamos a encontrarnos con estas cuatro que son la juventud descrita como situación de enajenación particular, por otro lado la juventud como resistencia y potencial transformador, la juventud como lugar generacional en el campo social y la juventud como tribalidad. Repasándolas brevemente, antes de ir al texto de Mariana Chávez, que creo que presenta como bueno, otra profundidad, me parece interesante empezar por este porque lo maneja de otra manera. La enajenación, ¿no? Asociada como un valor, una visión pesimista. Nosotros cuántas veces hemos cargado de sentido a nuestras ideas de la juventud desde este lugar de la enajenación, ¿no? De aquel individuo que en tanto o de acuerdo a su condición de joven no tiene la total conciencia acerca de sí o el control de sí mismo, ¿no? Es decir, esta idea de los jóvenes como, bueno, que siguen el rebaño o que de alguna manera son más susceptibles a la influencia de otros, ¿no? Esta es una mirada que cuando se describe a la juventud desde el lugar de la enajenación, que le quita potencial, ¿no? Que le quita capacidad de agencia, capacidad de transformar su realidad. La segunda mirada, bien diferente a esta, ¿no? También se nos ha presentado desde el discurso académico científico a la juventud desde su potencial transformador, ¿no? Repito, visiones casi antagónicas, pero después de pensar, sobre todo en la década del 70, esta cuestión de pensar los movimientos políticos muy asociados a una cierta idea de lo juvenil, ¿no? Como que hay una forma de lo juvenil bien asociada a lo revolucionario, ¿no? A esto de cambiar el mundo, ¿no? Una juventud romantizada, ¿no? Una juventud que es antagonista de una vida adulta y monótona, sin sentido, aburrida y conservadora, y la juventud como aquella que es la encargada de poder transformar esa realidad, ¿no? También cuántas veces hemos visto esta imagen, ¿no? Se nos describe muchas veces a la juventud desde este lugar de si alguien va a cambiar el mundo, van a ser los jóvenes, ¿no? La tercera de estas, ¿no? La juventud como un lugar generacional, ¿no? Bien, es una visión o una tendencia bien anclada al pensamiento de Pierre Bourdieu que ya hemos en algún momento mencionado, ¿no? Esta forma de describir a los jóvenes es simplemente ubicando como un campo de lo social segmentado a partir de la cuestión generacional, en la cual se describe al joven y al adulto desde el lugar de la disputa, ¿no? También una visión muy clásica. Bourdieu es un autor de referencia a la sociología, un autor muy sistemático, como con una forma de pensar con sus reglas propias. Y bueno, es como otra forma más en la cual se nos ha presentado la juventud. Y por último, esta cuestión de la tribalidad. En muchas ocasiones la juventud ha sido asociada como una forma de subcultura, ¿no? Una cultura dentro de otra, una formación social dentro de otra que, si bien es parte de algo más grande, también representa valores específicos, ¿no? Y muchas veces a la juventud se la ha visto como un grupo aparte, ¿no? Como los grandes otros, y asociados a movimientos estéticos, a determinado tipo de música, forma de hablar, formas de vestir, lugares de circulación. Y bueno, si uno piensa un poco en toda la cuestión de las subculturas o en aquel momento, me acuerdo, en algún momento se hablaba de tribus urbanas, siempre hay algo de eso asociado a la juventud o a lo juvenil. Entonces tenemos estas cuatro, ¿no? Visiones. Tomando el texto de Ulloa Brenes, como es más cortito, una cosa como introductoria, encontramos que el discurso académico del mundo occidental en el siglo pasado se ha representado a la juventud desde por lo menos desde estas cuatro tendencias, ¿no? Y uno, en tanto entiende que el discurso académico produce realidad, entiende que la juventud también es pensada desde este lugar. Vemos que algunas de las visiones incluso difieren bastante entre sí, pero aún así creo que pueden convivir en el imaginario social, ¿no? Acá tomamos la letra de una canción, ¿no? De un grupo, una banda de rock mexicana, Café Tacuba, El Borrego. De hecho, en la clase pasada hablamos, ¿no? de la utilización del término borrego para referirse a los jóvenes, ¿no? Tengo entendido que en México es bastante común. Y dice: soy anarquista, soy neonazi, soy un skinhead y soy ecologista, soy peronista, soy terrorista, capitalista y también soy pacifista, soy activista, sindicalista, soy agresivo y muy alternativo, soy deportista, politeísta y también soy buen cristiano. Y en las tocadas, la neta es el slam, pero en mi casa sí le meto al tropical. Me gusta tirar piedras, me gusta recogerlas, me gusta repitar bardas y después ir a lavarlas. Creo que
algo interesante, ¿no? de esta letra, por eso la traíamos, esta cuestión de poder pensar al joven, ni que hablar desde el lugar de lo presentarlo como contradictorio, ¿no? Pero también como el joven como encarnando la paradoja, ¿no? De tirar piedras y recogerlas al mismo tiempo, ¿no? El joven como cambiante, el joven como no atado a nada, pero el joven también representando diferentes formaciones que muchas veces pueden pensarse desde este lugar de la tribalidad, ¿no? El joven necesita reconocerse en un nosotros, ¿no? Parece como que hay algo bien marcado de eso, simplemente como un ejemplo, y después van a ver que vamos a hacer un pequeño ejercicio en relación a esto, pero me parece que las 4 tendencias que marcamos del texto de Ulloa Brenes son interesantes, y yo por lo menos las veo bien claras en lo que es el discurso que uno se encuentra, y creo que las 4 nos sirven para pensar bastante, ¿no? Bueno, nos metemos con el texto de Mariana Chávez, ¿no? Juventud negada y negativizada, en la cual ella no habla de tendencias epistémicas como el texto de Ulloa Brenes, lo que usa otro concepto que nosotros ya manejamos en lo que fue el encuentro pasado, que es el de formaciones discursivas, ¿no? Tomando el concepto Foucaultiano, formación discursiva. Y ella plantea, a la hora de pensar a los jóvenes, el discurso académico, pero también el discurso social, el discurso que se encuentra en lo que es el saber popular, porque su investigación no es solo con académicos, ella investiga también diferentes sujetos que conforman la sociedad. Van a ver en el texto, está bastante claro eso. Ella plantea que pueden encontrarse como por lo menos 6 formaciones discursivas muy claras, que son las que nos pueden mostrar cómo nos representamos a la juventud, ¿no? Son como el trasfondo de la forma en que nosotros pensamos a las personas jóvenes, ¿no? Las 6 son, por un lado, el discurso naturalista, después el discurso psicologista, el discurso de la patología social, el discurso del pánico moral, el discurso culturalista y el discurso sociologicista. Nada, bien interesante en el texto, está como bien detallado, muy claro, pero bueno, encontramos también lo mismo, ¿no? Varias de ellas como que difieren entre sí en su fundamento, son hasta contradictorios, se enfocan en cuestiones diferentes, pero nos vamos a encontrar, ¿no? Con formas en las cuales los jóvenes son representados, que bueno, por un lado lo naturalista, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Esta cuestión de el peso en lo biológico. Y yo como estoy hablando y no me ven, no puedo hacer el gestito de las comillas, pero, ¿no? Lo biológico, ¿no? Me gusta tomar esta idea del pensamiento de Judith Butler, de pensar que, bueno, lo biológico no existe, lo que existe es una interpretación cultural de lo biológico, ¿no? Y cómo nosotros, de alguna manera, mediante esa interpretación cultural le ponemos un peso determinado a la edad cronológica. También el discurso psicologicista, ¿no? Del cual ya hemos hablado, esta cuestión ¿no? De definir cierto tipo de forma de presentación de la conducta y de los sentimientos, las emociones de las personas jóvenes, que bueno, casi siempre es del lugar que ya hemos mencionado, o de la crisis o la inseguridad, ¿no? Como 2 versiones que también van un poco de la mano, la naturalista y el discurso psicologista, ¿no? Después el discurso de la patología social, ¿no? También aparece como muy marcado, el joven como ¿no? El que se hace cargo de la parte complicada de la sociedad, ¿no? De aquello que nos hace ruido. El discurso del pánico moral, ¿no? También, ¿no? Son los jóvenes los que rompen todo, ¿no? Son los jóvenes los que se mandan cualquiera. Son los jóvenes los que estando en masa o en barra pueden llegar a perder el control de su individualidad. También nos encontramos con el discurso culturalista, ¿no? Y pensar que en realidad lo hemos hablado también todo el tiempo a lo largo de estos encuentros, ¿no? De cómo el peso de la cultura, de las creencias, las costumbres, las formas de pensar, las formas de estar, que de alguna manera son las que definen aquel valor que se le asigna a la juventud. Y también el discurso sociologicista, que es aquel que piensa en el joven desde la mirada de cómo se resuelve esta tensión entre el sujeto y su estructura, ¿no? Cómo se genera, lo que tiene que ver con un mecanismo de relaciones sociales, la posibilidad de que los jóvenes, existan, sean, y todas las implicancias que eso tiene, ¿no? Creo que la lectura del texto en ese sentido es clara y como que se puede leer fácil y entender bien. Pueden existir más, pero creo que en la investigación de Mariana Chávez aparecen como estas 6 bien claras, bien diferenciadas, y bueno, son interesantes, ¿no? A su vez, a partir de esas 6 formaciones discursivas que las encontramos en tantas prácticas, en tantos discursos de sujetos diferentes de la sociedad,
plantea María de Chávez, nos encontramos con 10 posibles representaciones del joven como un ser en sí mismo, que comparte una mirada adultocéntrica de la juventud. Ahí ya no tenemos como estas 4 tendencias de Ulloa Brenes, sino que se habla de 10 representaciones, son más. También es verdad que no son solo de parte del mundo académico, por eso también son más. Pero es interesante porque más allá de que se desprenden de las formaciones discursivas anteriores, lo que tienen en común es la mirada adultocéntrica, ¿no? Es el adulto y es el discurso adulto el que piensa al joven. Entonces, encontramos que se define al joven como un ser inseguro de sí mismo, el joven como un ser en transición, el joven como ser no productivo, el joven como ser incompleto, que esto de la transición y la incompletud van muy de la mano, el joven como ser desinteresado y o sin deseo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Los que trabajamos en instituciones educativas, un montón, como que a los pibes no les interesa nada. El joven como ser desviado, ¿no? Esto es bien interesante. Capaz que después podemos ver algo de un texto bien clásico de la sociología de Howard Becker que se llama Sociología de la desviación. Bueno, el joven como ser peligroso, ¿no? También cada vez más presente. El joven como ser victimizado, ¿no? Hay un discurso también de proveniente sobre todo del palo de la sociología que plantea mucho esa cuestión del joven como desde el lugar de lo vulnerado, ¿no? Como victimizado. También una visión, que puede parecer para algunos reduccionista, pero que también incluso intentando defender, entre comillas, al joven, como planteándolo como víctima, también esto, ¿no? Es la mirada adultocéntrica. El joven como rebelde y o revolucionario, parecido a lo que veíamos hoy cuando hablamos del potencial transformador. Y el joven como ser del futuro, ¿no? Interesante. Algunas de ellas parece que fueran como peyorativas o disminuyeran al joven. Otras como que de alguna manera lo resaltaran en su potencial, ¿no? Esto de, por un lado, si vos sos un ser que no sos productivo, que sos incompleto, que sos desinteresado, que podés ser peligroso, parece que te están como también reduciendo como a la nada, ¿no? No está bueno. Ahora, si lo tuyo es el potencial transformador, sos rebelde, revolucionario, en realidad sos una víctima de lo que han hecho contigo, sos el ser del futuro, parece que está bueno. Pero lo que plantea Chávez, que es interesantísimo, es que todos estos discursos quitan agencia, que es capacidad de acción, capacidad de transformar la realidad al joven, o directamente no reconocen o invisibilizan al joven como un actor social con capacidades propias. Solo leen en clave de incapacidades. Las formaciones presentadas operan como discursos de clausura. Cierran, no permiten la mirada cercana, simplifican y funcionan como obstáculos epistemológicos para el conocimiento del otro, ¿no? Y creo que es como el gran, ¿no? Parece como una buena forma de sintetizar este texto, que para mí está muy bueno, por eso se lo sugerí de manera de Chávez, de juventud negada y negativizada, ¿no? Mediante estas 10 posibles representaciones que provienen de las 6 formaciones discursivas, encontramos, ¿no?, algo en común, que es esa cuestión de quitarle capacidad de transformación al joven, ¿no? Hay como una especie de, no definición de juventud, pero sí una forma de pensar en los jóvenes que propone María de Chávez en el texto, que es bien interesante, que es esta cuestión de, plantea que los jóvenes son actores sociales inmersos en relaciones de clase, de edad, de género, étnicas, cuyo análisis corresponde ser encarado desde una triple complejidad: contextual, espacial e históricamente situado, relacional, conflictos y consensos, y heterogénea, diversidad y desigualdad. Y acá creo que enganchamos muy bien con lo primero que hablamos hoy, que es esto de las categorías omnicomprensivas. La juventud no nos puede como eclipsar. Una persona que es joven no es solamente joven, en realidad es muchas cosas más. Y creo que esto es como bien importante, ¿no? Y esta triple complejidad que plantea María de Chávez es fundamental para no creer que la juventud es una cosa, ¿no? Es un objeto simple. Esto de actores, ¿no? Actores completos, esta cuestión de el discurso que legitima o fundamenta a la juventud desde la cuestión de la transición, ¿no? Cuando María de Chávez propone pensarlos como actores completos, es cuando ponemos en duda esto de la transición. ¿Realmente es un momento de transición? ¿No es una etapa en sí misma, con valores propios de esa etapa? Bueno, es como bien importante, ¿no? Tomando también algún otro aporte del texto,
Los sistemas de clasificación, que toman como indicador la edad cronológica, refieren a un prototipo de sujeto para el cual no aparecen en la sociedad actual atributos uniformes. Existen múltiples variables, como ser clase, género, etnia, religión, entre otras, las cuales atraviesan profundamente los diferentes modos de ser joven esperados para cada sociedad. Es decir, encontramos un montón de clasificaciones que dicen uno es joven desde los 12 a los 32 o desde los 16 a los 29. Encontramos un montón, todas son arbitrarias y ninguna tiene mucho sentido por fuera de un cierto sistema interno, un cierto sistema definido internamente por cada uno de estas clasificaciones. Pero lo que es más importante, me parece, todo esto es poder generar esta idea de que en sociedades complejas como las actuales, la heterogeneidad con la que nos encontramos es tal que ninguna de ellas nos va a servir para pensar en los sujetos con los que nos encontramos. Sí con algunos, pero no con todos. Y esto creo que es como muy importante, ¿no? Bueno, las representaciones con las que nos encontramos, ¿no? Estas diferentes, creo que todas de alguna manera nos siguen generando herramientas y abriendo nuevas formas de visibilidad para dar cuenta de relaciones de poder entre adultos y jóvenes que de alguna manera determinan y atraviesan todas las prácticas sociales, ¿no? Ni que hablar pensando en las instituciones y en lo educativo. Pero todas esas formas tan naturalizadas, tan legitimadas por el discurso académico, de pensar a los jóvenes, de alguna manera siempre legitiman una cierta forma de relaciones de poder asimétricas, ¿no? De hecho, otra forma de pensar a los jóvenes es como aquellos que están obligados a formar parte de las instituciones sociales, ¿no? La obligatoriedad de la educación, vista como un derecho, ¿no? Un derecho que muchos defendemos a capa y espada, también es esto, ¿no? Es la obligación de ser parte, por lo cual, de alguna manera, también instala al otro en un esquema de relaciones de poder asimétrico que determina muchas cosas, ¿no? Determina que hay una forma de estar ahí que es esencialmente también, ¿no? Anclada en un esquema de relaciones de poder asimétrico. Creo que eso es muy importante y sobre todo nos introduce en el tema que vamos a trabajar en la próxima clase, que es la cuestión del adultocentrismo, ¿no? El discurso adultocéntrico, un sistema de dominio que organiza de modo asimétrico y desigual las relaciones entre generaciones, que no lo vamos a ahondar ahora, si bien creo que más o menos todos podemos saber de qué estamos hablando. Creo que el texto de Mariana Chávez abre ahí como toda una ventana para poder empezar a pensar en esto, ¿no? En cómo es posible que exista el discurso adultocéntrico, que lo hayamos naturalizado tanto, que le hayamos otorgado esta cuestión de pensarlo como discurso de verdad, ¿no? Y que muchas veces incluso no seamos capaces de pensar en otro posible. Bueno, por acá vamos quedando. La idea era esto, compartir el texto de Mariana Chávez, complementarlo un poquito con el de Ulloa Brenes, para hacer este repaso de cómo, desde el discurso, por un lado académico y también por el de las representaciones sociales, la juventud ha sido pensada, ¿no? El joven que se nos presenta como de manera irreflexiva está construido a partir de formaciones discursivas que hablan de esto, ¿no? Que hablan de formas de pensar a los jóvenes, que le quitan capacidad de acción y que siempre lo piensan como supeditado al discurso adulto, ¿no? Son pensados, son dichos por los adultos. Bueno, la seguimos en nuestro espacio de discusión. Espero que puedan leer el texto. El de Ulloa Brenes también está colgado, así que si lo ven por ahí y lo quieren leer, buenísimo. Y ya lo discutiremos. Abrazo para todas y para todos.